Debutante de los mundiales. Es que con este nuevo formato que y que tendremos a continuación, da justo para que nuevas selecciones que jueguen su primer mundial. Ya en este 2026 tenemos a Curazao, a Cabo Verde, a Uzbekistán que van a estar haciendo su debut. Pero vamos a arrancar con los mundiales anteriores. Obviamente en 1900 todos eran debutantes, todos estaban jugando su primer participación. Ya en el 1934 se fueron Hungría, Checoslovaquia, que era en ese momento, España, Holanda, Italia, Suecia, Egipto y Suiza. Después en el 38 se agregó Cuba, que jugó un mundial solo, y Polonia. Después en 1950 el único debutante fue Inglaterra, increíblemente participó de los primeros mundiales, y eso que en esa época era como una potencia, pero ponele, al de 1930 se había resistido, ahí no vamos a ir como muchas selecciones europeas, por eso Uruguay en el 34, única selección en el mundo en salir campeón del mundo y no ir a revalidar su título, porque no quisieron venir a mí, yo no voy, eso fue lo que pasó. En el 54 se agregó Alemania, Escocia y Turquía y Corea del Sur, que jugaron su primer mundial. Ahí ya Alemania, como estaba dividida, ahí general. Después tenemos en el 58 la Unión Soviética, Gales y Irlanda del Norte como debutante. Colombia recién jugó su primer mundial en 1902 en Chile. Recuerdo porque lo sé, no porque haya estado ahí. Ella quedó eliminada en el grupo de Uruguay, ¿no? Y Bulgaria. Esas eran las dos debutantes. En el 66 debutó Portugal. Ambas selecciones hicieron un mundial histórico y en finales. Corea del Norte había sido la gran sorpresa, eliminando a Italia en un partidazo, y Portugal con Eusebio, que la descoció ese mundial, fue figura de ese mundial, y terminó tercero Portugal y cuarto por el tercer puesto. En el 70 tenemos a El Salvador, que jugó su primer mundial, a Israel, que jugó hasta ahora, es el único mundial que jugó. Marruecos también debutó en ese mundial. Tenemos a Australia, que jugó su primer mundial, Alemania, pero ese mundial fue federal, y la Democrática, es más, integraron en el mismo grupo. Es el caso extraño de que Alemania enfrentó Haití, hizo su debut y que desde ahí no volvió a jugar hasta el mundial del 2026 al que acaba de clasificar, y más, pero es lo que es República Democrática del Congo actualmente. Así que si clasificara al mundial del 2026, sería su segunda participación y la primera con este nombre, ¿no? Pasamos al 78, el mundial de Argentina. Tenemos a Túnez, que debutó, y a Irán. Vamos al 82. Tenemos a Honduras, Argelia, Camerún, Kuwait y Nueva Zelanda, que debutaron en ese mundial. Después tenemos en el 86, tenemos a Dinamarca, a Canadá y a Egipto. No, perdón, a Irak. Me confundí las banderas. Dinamarca, Canadá y Irak. Después pasamos al 90. Tenemos a Costa Rica, que debutó y que clasificó a octavos de final, y hasta el 2014 era su mejor mundial. A la República de Irlanda y a los Emiratos Árabes, que debutaron en ese año. En el 94 debutó Grecia, debutó Rusia. Claro, ya no era más la Unión Soviética, era Rusia. Como Rusia debutó en el 94. Debutó Nigeria, que ahí empezó la época más dorada de la selección de Nigeria. Hizo un gran mundial, al igual que Arabia Saudita, que debutó e hizo un gran mundial porque terminó avanzando también ambas selecciones. Pasamos al 98.
Ahí ya se había ampliado el número de selecciones a 32, porque hasta el 94 entraban 24. En el 98 se amplió el grupo a 32 selecciones para el formato de mundial. Y bueno, debutó Croacia, Yugoslavia. Claro, mira, Yugoslavia ya ha jugado, claro, pero acá esta Yugoslavia en sí era Montenegro, Serbia y Kosovo. Está bastante dividida. Entonces creo que quedó como República de Yugoslavia ahora, después que se había separado Eslovenia, Croacia, Bosnia. Quedó como República de Yugoslavia, por eso la bandera es diferente, tiene la estrellita como lo tenía antes. Y bueno, la República de Yugoslavia como nueva, y Croacia, que debutaba ya como país independiente, Jamaica, que debutaba en ese mundial, y Sudáfrica y Japón. Japón desde ahí en más iba a clasificar a todos los mundiales. Ahí es el nacimiento de Japón, se leía en más, iba a clasificar a todos los mundiales. 2002 llega Ecuador, por primera vez Ecuador se mete en el mundial. Y de ahí en más Ecuador ha tenido una buena regularidad en los mundiales, ¿no? Es como Americana la que más ha crecido. Juega Ecuador, Eslovenia, que también es una selección bastante nueva, en sí joven, porque se separó de lo que era el Yugoslavia. Juega su primer mundial, Senegal y China, que increíblemente China, siendo un país tan grande, futbolísticamente domina en Asia, y bueno, ha jugado un solo mundial y es ese. Y Senegal, que en su debut hizo un mundialazo. En su primer partido le gana el último campeón y clasifica en un grupo donde estaba Uruguay y Francia, ¿no? Y termina llegando a cuartos de final, donde queda eliminado con Turquía. Vamos al 2006, avalancha de debutantes, ¿no? Muchos debutantes en el 2006 y muchos africanos. Yo recuerdo esa eliminatoria con muchos batacazos, Camerún y Nigeria quedándose afuera, al igual que pasó ahora, pero en ese momento había sorprendido porque había quedado afuera y habían entrado selecciones muy menores de África, como Angola, Togo, Ghana, que jugaba su primer mundial, tenía una buena selección, pero era su primer mundial, Costa de Marfil, que también tenía una gran selección y estaba jugando su primer mundial, Trinidad y Tobago, que clasificaba al mundial, la selección caribeña, Ucrania, que ingresaba a su primer mundial, Serbia y Montenegro, que claro, vos me vas a decir, pero si lo jugó hace 4 años, sí, era la misma selección pero con distinto nombre, por decir así, porque ahora ya no era más Yugoslavia, sino que ahora era Serbia y Montenegro, y que previo a ese mundial ya se habían dividido, pero como se habían clasificado conjuntamente, decidieron jugar el mundial conjuntamente y después sí dividirse en selección, aunque igual la Serbia y Montenegro de ese mundial eran todos serbios. Y la República Checa, que ingresaba por primera vez al mundial como República Checa, ya que antes había clasificado, pero como Checoslovaquia cuando estaba unido a Eslovaquia. Y bueno, en el 2010 le tocaba a Eslovaquia. Eslovaquia, la otra parte de Checoslovaquia, iba a jugar su primer mundial en el 2010 y Serbia otra vez volvía a clasificar, pero esta vez como Serbia solo. Y se iba a dar una particularidad que nunca más se va a dar, es que jugó Dejan Stankovic 3 mundiales con 3 selecciones diferentes. ¿Por qué? Porque en el 98 lo jugó para Yugoslavia, República de Yugoslavia, para el 2006 como Serbia y Montenegro, y para el 2010 como Serbia. En el 2014 el único debutante fue Bosnia-Herzegovina. En el 2008 tuvimos a Panamá, que ingresó por primera vez a un mundial, y a Islandia, esta pequeña selección europea que ya había dado la sorpresa en la Euro anterior y bueno, siguió clasificándose al mundial. En el 2022 lo raro e increíble es que el local fue el debutante. El único debutante fue Qatar, que era local. Ahora, de las selecciones que están en el repechaje, ¿ustedes creen que podrá meterse uno más, una nueva selección al mundial? Recordemos que tenemos a Surinam, que no ha jugado nunca un mundial, peleando por un puesto, a Macedonia del Norte, que nunca ha jugado un mundial y está también en la pelea, a Nueva Caledonia, pero eso sí que es muy imposible, a ex Yugoslavia también,
Y Albania, también que nunca ha jugado un mundial. ¿Ustedes creen que se agregará alguien más a esta lista de debutantes?